Hoy hablamos de videojuegos y rescatamos Dragon Lair. Rick Dyer, cuando era solo estudiante, inventó un juego electrónico de carreras de caballos que llamó la atención de la compañía de juguetes Mattel, que lo contrató al terminar los estudios universitarios. Para Mattel hizo algunos de los videojuegos portátiles que se pusieron de moda durante la década de los 70, a la vez que trabajó en el departamento de desarrollo de la consola Intellivision que Mattel lanzó en 1979. Abandonó Mattel y fue a Coleco, donde realizó las versiones portátiles de algunos de los juegos de arcade más populares como Pac-Man o Donkey Kong, y participó también en la elaboración de la consola de videojuegos ColecoVision, que fue lanzada en 1982. Luego abandonó la empresa para formar la suya propia, Advanced Microcomputer System. El ingeniero estaba convencido de que la tecnología de Laserdisc era la más adecuada para aplicar en el medio del videojuego, después de conocer en una feria el videojuego de Laserdisc Astron Belt, desarrollado por Sega y lanzado en 1982 en Japón, y comenzó a producir Shadowrun, un videojuego inspirado en los libros de J.R.R. Tolkien. El Laserdisc fue un formato de almacenamiento de disco óptico, pero que combinaba el almacenamiento digital y el analógico, licenciado por MSA Discovision, que había salido en 1978, capaz de ofrecer mucha más calidad que los formatos de vídeo 2000, VHS o Betamax, y que fue la base para después concebir el CD, DVD, BD y UHD. La edad de oro de este formato tuvo lugar durante la década de los 90, aunque el alto coste de los reproductores y el escaso catálogo de películas hizo que cayera en el olvido. Rick Dyer acudió a Don Bluth Production para encomendarle la animación de su videojuego con tecnología Laserdisc. La acción del juego se elabora con animación que luego reproduce el Laserdisc, acción que también podría ser de imagen real que interactúa con el jugador, es decir, el disco óptico tiene almacenados distintos vídeos renderizados que se reproducirán según disponga el jugador. Si aprieta el botón de la izquierda se reproduce, por ejemplo, el vídeo número 1 y si se pulsa el botón derecho, el vídeo 2, y así todas las combinaciones que pueda dar la máquina recreativa o la programación del juego. El inconveniente de este modelo de juego es el alto coste de los vídeos. Rick Dyer necesitaba más de 20 minutos de animación y solo disponía de un presupuesto de $1 millón, insuficiente para cubrir los gastos de Don Bluth Productions. De cualquier forma, el estudio de animación aceptó un acuerdo de colaboración en el que se estipulaba que se quedaría con un tercio de las ganancias que generara el proyecto. Otro tercio sería para Rick Dyer y el tercero para Cinematronics, la compañía desarrolladora del juego y que era pionera en la imagen vectorial. Las demás entidades utilizaban imagen de mapa de bits. Don Bluth y sus socios, en la situación económica deficiente en la que se encontraban, debieron pensar que la propuesta de Dyer era innovadora y, en la era de la industria del videojuego, duplicaba las ganancias de Hollywood, que era un negocio rentable y no se equivocaron. Victor Penman, Darren Waldington y Martin Folger diseñaron y escribieron el videojuego a partir de la idea que Rick Dyer tenía para Shadowrun. El resultado fue Dragon Lair, protagonizado por el valiente pero torpe caballero Dirk el Intrépido, que tiene que rescatar a la princesa Dane del dragón Singe, encerrada en el castillo del mago Mordroc. El argumento tiene más del dragón del lago de fuego que del Señor de los Anillos, la primera una obra maestra producida por Disney, y aunque se saldó con un fracaso de taquilla, probablemente influyó a los autores de Dragon Lair. El jugador, mediante el joystick o los botones, elige cuál es el siguiente movimiento que debe hacer el protagonista. Si es correcto, se muestra el siguiente vídeo, en caso contrario se verá uno en el que muere. Hay 42 pantallas que corresponden a cada habitación del castillo, pero para ganar solo hace falta completar 18. Las pantallas se muestran aleatoriamente para evitar que el juego sea repetitivo. El funcionamiento tiene su base en los librojuegos Elige tu propia aventura, creados en 1979 por R.A. Montgomery, donde el lector también elegía el movimiento del personaje, optando por seguir leyendo en una u otra página. Si tomaba la opción incorrecta, moría el personaje y si no, continuaba la lectura. Solamente que en Dragon Lair no hay tiempo ilimitado para decidir y los reflejos del jugador son de gran importancia. El juego se lanzó el 1 de julio de 1983. No era pionero en esta tecnología, puesto que lo fue Astron Belt, desarrollado por Sega y presentado unos años antes. En cambio, el videojuego japonés era solo un prototipo y se comercializó después de Dragon Lair. Cuando Rick Dyer descubrió en la feria de Amoa en 1982 Astron Belt,
se dio cuenta de que todavía estaba lejos de poder ser comercializado, además de que su tecnología no estaba a punto, por lo que emprendió una carrera para adelantarse y comercializar Dragon Lair. Sin embargo, en 1981 la compañía Electrosport licenció el videojuego Quarter Horse, comercializado en 1982, que también utilizaba tecnología de vídeo, de modo que fue este último el pionero, aunque de escasa influencia en la industria, probablemente debido a la temática del juego. Rick Dyer quiso explotar el arcade en las salas recreativas y fue Atari quien comercializó y distribuyó la máquina. El primer problema surgió por el alto coste de la máquina fabricada por Cinematronics, con un importe de $4.000 que exigió que la partida costara el doble de lo habitual, 50 centavos, lo que podría disuadir al consumidor. Pero los inconvenientes se siguieron sumando. La jugabilidad era mínima al lado de otros arcades con una interactividad más compleja. Así, el consumidor cuando iba a jugar por segunda vez ya había memorizado los movimientos y tardaba más tiempo en perder la partida, lo que significaba menos jugadores por tiempo y lógicamente inferiores ganancias. Sin embargo, la espectacularidad de sus animaciones, con calidad cinematográfica a 24 fotogramas por segundo, la belleza de las imágenes, la exquisitez de los diseños de personajes, los fondos conseguidos o la narrativa trepidante hicieron que cada vez que un consumidor jugaba, el salón recreativo se parara porque todos los demás acudían en corro a observar la partida, alimentando las ganas de querer jugar. Atari logró en 1983 que Dragon Lair se convirtiera en la recreativa más vendida y popular de Estados Unidos, que logró unos ingresos de $32 millones. Todas las demás plataformas de juegos quisieron tener el arcade y desde 1986 fue adaptándose a Amstrad CPC, ZX Spectrum, Commodore 64, Amiga, Atari ST, etc., con el inconveniente de que las escenas o vídeos tardaban en cargarse una eternidad. En breve tiempo, Dragon Lair se convirtió en un clásico y en uno de los arcades más espectaculares por su calidad visual. A Dragon Lair se le da el mismo tratamiento que a un largometraje de dibujos animados. Incluso si vemos sus animaciones 40 años después, siguen dejando la piel de gallina por su espectacularidad y nos parece increíble que existiera un videojuego en aquella época con esa calidad de animación. Dick el Intrépido tiene un diseño disneyano, entre cartoon y realista, pero por falta de presupuesto impidió que se pudiera contratar a un actor para tomarlo como modelo, o incluso que el personaje hablara para suprimir cualquier coste adicional de doblaje, salvo gruñidos u otros ruidos. Y casi que podríamos decir que su creación fue artesanal. Para la princesa Daphne, demasiado voluptuosa para protagonizar una película Disney, un diseño consecuente para el lugar al que estaba destinado, salas recreativas repletas de adolescentes con las hormonas revolucionadas, los diseñadores se basaron en fotografías de algunos modelos de la revista Playboy. Los antagonistas son monstruos más convencionales, dragones, engendros de las profundidades marinas, plantas carnívoras, ogros, lagartos antropomorfos, serpientes, murciélagos, arañas o esqueletos, de estilo cartoon que no son repulsivos a los ojos del jugador. Cuando insertabas la moneda, se reproducía una escena que mediante un acercamiento de cámara llevaba al jugador al castillo del mago Mordred. Era un fondo muy detallado y de estética gótica y el movimiento lograba un efecto de profundidad de campo gracias a una primera capa de ramas lúgubres situadas a ambos lados. Finalmente, mediante corte, nos llevaba un vídeo de Dick el Intrépido entrando en el castillo. Un plano con la cámara fija mientras el personaje se alejaba del punto de vista del jugador, y unas rejas caían a medida que el protagonista cruzaba las puertas. La primera de ellas delante del objetivo, logrando un efecto emocional espectacular. Ya no había marcha atrás. Se conseguía así que el jugador se metiera de lleno en la atmósfera del juego. A partir de aquí, dependía del jugador poder ver o no más pantallas. Cada una de ellas tenían ángulos de cámara distintos para evitar la rutina. Cuando el jugador elegía el movimiento, la escena presentaba cambios de plano, todos ellos efectistas que iban desde planos cortos a planos generales con ángulos forzados, y una animación muy dinámica acompañada de toda clase de efectos, luces, fuegos y agua. Solo observar la dinámica del juego, aunque no fuera el jugador, ya era un deleite, y esto era gratis en la sala recreativa. Don Bluth Production pareció haber encontrado la horma de su zapato en la industria del videojuego, al ingresar más dinero con apenas 20 minutos de animación que al elaborar una obra maestra en el formato largometraje, por lo que de inmediato emprendieron la producción de un segundo videojuego, y luego más tarde de la segunda parte de Dragon Lair. Sin embargo, cuando el 80% de la animación ya estaba terminada, la industria del videojuego sufrió lo que los historiadores llaman la debacle de Atari.
La burbuja del videojuego explotó en el primer lustro de la década de los 80. Oficialmente se considera que la crisis comenzó a mediados de 1982 en Estados Unidos. La masificación del videojuego, con una oferta mayor que la demanda de las salas recreativas y además la baja calidad de estos juegos, fue alejando al consumidor de las salas. Atari, para superar la crisis, puso todos los huevos en la misma cesta y apostó por dos proyectos destinados a romper el mercado: la conversión del arcade Pac-Man a la consola Atari 2600 y la adaptación de la película E.T. el extraterrestre. Las prisas por lanzar Pac-Man ocasionaron que los desarrolladores entregaran un producto deficiente y de muy baja calidad. Atari también quiso que E.T. el extraterrestre se lanzara con rapidez y solo le dedicaron 6 semanas de trabajo. El resultado fue el considerado peor videojuego de toda la historia de la industria. A la debacle del gigante Atari le siguieron las demás compañías, que fueron cayendo como piezas de dominó. Mattel y Coleco sufrieron pérdidas millonarias y Warner, propietario de Atari, acabó vendiendo la compañía a Commodore en 1984. Las compañías más pequeñas acabaron desapareciendo y Cinematronic, la empresa desarrolladora y socia de Don Bluth Productions, se retiró del proyecto y en 1987 fue absorbida por Tradewest y renombrada como Leland Corporation. Aún así, el estudio de animación siguió trabajando en la secuela, aunque no vio la luz hasta la década de los 90. Rick Dyer, renombrada su compañía como RDI Video System, se centró en el lanzamiento de su propia consola de videojuegos llamada Alcyon, capaz de activarse solo por voz y con una inteligencia artificial superior a otras consolas. Sin embargo, nunca fue desarrollada. RD Video System quebró y Rick Dyer acabó ganándose la vida como agente inmobiliario. Parecía que la industria del videojuego había llegado a su final y pocos apostaron por su futuro. A la caída de las compañías le siguieron los minoristas incapaces de deshacerse de los videojuegos y las jugueterías retiraron todo el material. Cuando la industria ya parecía una moda pasajera, desembarcó en el mercado una videoconsola de tercera generación denominada Nintendo NES, lanzada en 1985. Fue el comienzo de una nueva página en la historia del videojuego y el resurgimiento de la industria. Oh. Please save me. The cage is locked with a key. The dragon keeps it around his neck. To slay the dragon, use the magic sword.